Hola, bienvenido a Tu Habitación Singular, tu podcast sobre películas, series y a veces un poco de anime. Es un placer tenerte aquí. En esta oportunidad hablaremos sobre una de las mejores series con temática policíaca, no comedia, porque para eso está Brooklyn Nine-Nine, pero una de esas series en las que la serie en sí no hubiera sido lo mismo si el actor y el personaje principal no fueran de tal manera. En esta oportunidad hablaremos de El Mentalista. ¿Está listo? Comencemos. El Mentalista es una serie de drama policíaco protagonizada por Patrick James, el cual está en una búsqueda por atrapar al asesino de su hija y esposa. Él se une al Buró de Investigación de California, sirviendo como un asesor, ya que en su vida pasada él se hacía llamar un mentalista o se hacía llamar un psíquico, pero gracias a esa fama y ese orgullo que tenía, fue que perdió a su familia. Así que ahora va ayudando a la policía con su astucia, su intelecto, su observación y su ingenio para atrapar a los criminales, pero sobre todo para atrapar al villano. Honestamente, el prólogo de la serie suena muy bien. Del momento que sabemos que hay una persona que tiene habilidades superiores para el crimen, esto es genial. Yo conocí El Mentalista seguido de Doctor House, así que me era imposible no hacerme la idea de ver un crossover entre mis personajes favoritos. Siempre me imaginé y hasta la fecha imagino cómo sería tener a Patrick James y a Gregory House en una mesa debatiendo por algún punto. No de medicina, no de policía, sino simplemente debatiendo sobre algún punto neutral. Me estallaría la cabeza ver ingenuo, sarcasmo, desprecio, de todo. Sería fantástico. En mi país había, aparte del canal 6, estaba un canal llamado BTV, el cual transmitía series no de manera regular, pero siempre lo hacía. Aparte, esta serie también es una serie insignia de TNT. La explotan hasta ya no más poder. Creo que hace unos años había un meme de que explotaban Harry Potter hasta más no poder. Pues creo que ahora lo están haciendo con El Mentalista. Yo decidí ver El Mentalista ya que siempre me gustó la serie, siempre. Si bien es una serie que si la ves en desorden y no te interesa mucho, te puede entretener. Aunque tiene una historia fija, es un poquito como House. Puedes verla de dos maneras, simplemente como una serie policíaca más, como por ejemplo CSI, en el cual yo sé que CSI, tanto Miami, los 1001 CSI que existen, hay una historia detrás de por medio. La gente ni siquiera le presta atención, a la gran mayoría de las personas no le presta atención, solo ve como personas súper capaces atrapan delincuentes. Eso mismo puede aplicar para El Mentalista, o puedes verla como la vida o el camino que recorre Patrick James. El tema principal que abarca de la temporada 1 a la 6 es la venganza. Todo lo que abarca la temporada 1, 2, 3, 4, 5, parte de la 6 es la venganza. El gran motivo, el gran motivador de la serie es la venganza de parte de Patrick. Una venganza que es justificable o no, eso es un gran debate moral. El prólogo que nos da es magnífico. Ya de por sí la serie tiene un gran elenco. Sé muy bien que esta clase de series, al fin y al cabo, sus personajes, o mejor dicho sus actores, no terminan teniendo el reconocimiento, por decirlo así, adecuado. ¿A qué me quiero referir con esto? Tú no vas a ver a los personajes de esta serie actuando en alguna película mega ultra famosa. Dato curioso, el primer personaje en el caso de Doctor House que aparece es el mismo personaje que interpreta a Teresa Lisbon en El Mentalista, al igual como el mismo actor que interpreta a JJ LaRoche, que sale en Doctor House en la temporada 3, si no me equivoco, interpretando a una persona con sobrepeso, aparece también
en El Mentalista. Estos son actores que se manejan en este mismo ámbito, serie de televisión. Rara vez los terminas viendo en una película porque se encasillan. Las series es mucho más fácil que personajes se lleguen a encasillar en un personaje como en las películas. Recuerdan cuando hablamos por ejemplo de Nicolas Cage, que George Clooney, personajes que se encasillaban en un cierto estereotipo de personaje, y eso es malo. Depende del actor, depende si el actor quiere ir más allá de ese personaje o está totalmente cómodo con ese personaje. Así que yo decidí hacer una lista de los personajes que a mí más me encantaron. Tienen que entender que esta serie la terminé hace relativamente poco. Fue uno de los gustos que me di aprovechando ese tiempo de cuarentena, que me decidí verla por completo. Todas sus temporadas están en Amazon Prime. Tengo que dejar claro que la última temporada no es que sea mala, es como House en el sentido de que pudo ser mejor, pero había algo que tenían que darle un cierre. No es tanto la venganza, sino es algo que se fue construyendo conforme fue avanzando la serie, que ni siquiera los creadores, o mejor dicho el creador de la serie, había tenido en cuenta. Pero cuando llega el momento de la venganza de Patrick, tiene que después de eso concluir la historia tan genial que había construido, y tuvo que cerrarla en una temporada siguiente, que si bien no tuvo la misma calidad en cuanto a la motivación, sí se mantuvo muy firme por esa razón, que ya lo veremos un poco más adelante. Así que, como ya es costumbre en las series o los animes, en vez de narrar las historias porque son larguísimas, pasemos a hablar de los personajes. Empezamos hablando por Wiley y la detective Vega. Ellos son personajes que se nos presentan. Wiley desde el comienzo de las últimas temporadas, cuando ya Patrick se pasa del Buró de Investigación de California al FBI en su sede en Texas, y en el caso de Vega se nos introduce en la mitad. Están aquí porque cada quien lo puede ver como quieran. Yo veo a Wiley como un reemplazo de Van Pelt, en el sentido de alguien experto en tecnología, en computadoras, en máquinas, etc. Y Vega se me hace un poco como el mini reemplazo de Shaw, alguien que seguía al pie de la letra todas las reglas, pero que poco a poco con Patrick se va aliviando un poco de esa frialdad y se va convirtiendo un poco más, quizás no en un mejor detective, pero sí en una mejor persona para entender tanto a los criminales como a las víctimas. La muerte de Michelle Vega, si bien en el peso argumental de la serie pega muy fuerte para que Patrick decida dar un giro en su vida y afecta mucho a Shaw y al buró, al espectador no le causa mucho, ya que no era un personaje con que nos encariñamos. Creo que le dieron mitad de temporada, unos que 12, 13, 15 capítulos a lo mucho. No hubiera sido lo mismo como que final de la sexta temporada o séptima temporada nos hubieran matado, no sé, a Teresa o a Shaw, o inclusive en las últimas temporadas tiene un peso más importante el secuestro de Van Pelt, por ejemplo, porque son personajes con los que te encariñaste por mucho tiempo. ¿Son malos personajes? No, para nada. No me confundan. No sé si no sean malos personajes. Wiley es divertidísimo, y sí se siente un poco feo ver cómo Wiley se interesa por Vega desde el momento que llega, y ya cuando por fin consigue el valor, consigue la confianza para poder estar con ella, Vega muere. Siento que no fueron los personajes mejores desarrollados, pero se entiende, ya que la serie iba en un declive y decidieron darle prioridad a algo más importante que los personajes, a Teresa y a Patrick. Dennis Abbott es el nuevo jefe de Patrick. Antes teníamos que el jefe o la jefa de Patrick era Teresa, pero hay un cambio, una situación después de que Patrick comete su venganza y Dennis Abbott se convierte en su nuevo jefe. Patrick lo engaña de una manera súper genial, y ya después de pensarlo un poco me doy cuenta que Abbott sabía que era un engaño, sabía completo que era un engaño engendrado por él, aprovechándose de la mafia que tenía de la asociación Blake que había creado Red John. Así que Abbott, si bien no es un mal jefe, lo repito, son personajes de los cuales pudo haber más desarrollo, pudieron haber participado más,
pero era totalmente entendible que no iban a pasar. Por lo mismo que la serie iba en declive. Es un muy buen personaje y su conflicto que tiene tratando de limpiar su nombre por lo que había pasado cerca de México y toda esa historia es muy buena. Aquí tengo a dos personajes que, si bien no fueron personajes principales a lo largo de la serie, los quiero colocar aquí porque hasta cierto punto fueron muy intrigantes y podían rivalizar con el intelecto que llegaba a tener Patrick. Estoy hablando de Brett Stiles y Erika Flynn. Brett Stiles es el líder de una secta, prácticamente una organización. Ellos se llaman una religión, como quieran verlo. Inclusive Brett Stiles es tan inteligente que Patrick llega a pensar que él es Red John. Imagínense el grado de inteligencia que tenga ese sujeto para que Patrick lo considere como su rival a vencer. Brett Stiles es muy inteligente, siempre se posiciona bien y sobre todo tiene el don del habla. Es muy bueno para hablar, es muy bueno para convencer a las personas por medio de palabras, utilizando engaños y artimañas. Siempre es bueno, no por nada es el líder de esta ultra mega secta que está presente en muchos países y en muchas personas. Está tan presente que hay casos como, por ejemplo, policías afectan escenas del crimen para que no se involucre la secta. Policías entrenados sacrificando su puesto de trabajo simplemente por una organización. Erika Flynn, aparte porque es hermosísima la actriz, es por el hecho de que quizás fue de las pocas personas que logró penetrar a Patrick Jane. Aparte de Teresa, no voy a hablar de la vidente, porque siento que ella no llegó a penetrar. Erika Flynn es la única persona, aparte de Teresa, que sí logró penetrar a Patrick. Una mujer ultra manipuladora, pero que Patrick siempre tuvo claro quién era la mala. Desde el momento siempre supo que ella había sido quien había matado a su esposo. Es tan buen personaje que se recurre 2 veces más después que es arrestada. Creo que ningún otro personaje, exceptuando el doctor del primer capítulo, jamás vuelve a aparecer más veces. Pero ella era tan buen personaje y era tan inteligente que era imposible no quererla más. Su inteligencia, su manipulación, su seducción iban perfecto con Jane. En el sentido de que Jane bajaba la guardia cuando estaba con ella. Por eso era muy manipulable. Y es justo por eso que al final, en su última aparición, ya no lo puede manipular, porque Jane o Patrick ya está con Teresa. Ya no hay tanto que hablar, ya no hay nada que manipular. Y si hablamos de personajes que puedan rivalizar con la inteligencia de Patrick J.J. LaRoche tiene que estar aquí. ¡Qué personajazo! La interpretación que se hace de él como un policía que tú a simple vista podrás decir qué clase de policía es este. Si bien LaRoche no es el mejor cuerpo a cuerpo, no es el mejor disparando, no es el mejor cazador, no es el mejor perseguidor, sí es el mejor sabueso investigador. Él solo logró descubrir a primera instancia la lista de personas que era Red John, la asociación Blade. Él fue el primero en dar indicios de algo así. Él siempre pudo rivalizar con Patrick Jane. Aparte, la historia que tiene él de venganza propia es magnífica. El hecho que tenga la lengua de un criminal porque él mismo la cortó en un topper en su caja fuerte, por favor, eso te hace cuestionar un poco la mentalidad de la persona. Sé que esto quizás no sea actuación, obviamente no, pero a mí siempre me pareció intrigante cómo los ojos de LaRoche se movían de un lado a otro, como si estuviera en tic o algo así. Sé que eso es parte del actor, le daba un plus al personaje. Desde el momento que él se nos introduce hasta el momento que muere es grandísimo. Yo no quería que LaRoche muriera. LaRoche no se merecía morir. No se merecía morir por el gran personaje que es. Y no se merecía morir por su perrita. Me dio una pena, ya nunca sabemos qué pasó con su perrita. Aparte murió de una manera muy trágica, un disparo a escopetazo. Siento que fue una muerte que no se aprovechó bien.
La muerte de LaRoche tuvo que haber afectado más a Patrick Jane. Eran amigos. Patrick Jane tiene esa característica de que se hace amigos o aliados muy fácil de ciertas personas. Con LaRoche fue así. Se hizo muy rápido el amigo de LaRoche y se hace un gran personaje porque él solo podía rivalizar, y aparte el carisma que emanaba cada escena, cómo presionaba a cada una de las personas, siempre será grandioso. Grace Van Pelt y Rigsby tienen que ir en paquete. No los puedes separar. No puedes separar a esta pareja que estaba cantada desde el capítulo 1. Si tú has visto El Mentalista o tú estás empezando a ver El Mentalista, para empezar, se lo estás viendo, ¿qué haces aquí? Aquí hay muchos spoilers de la serie, pero desde el primer capítulo tú sabes que esta relación está cantada. Solo te preguntas cuándo va a pasar y cómo va a pasar. El carisma que tienen ambos es genial. Van Pelt la desperdician mucho. No hablo de personajes metidos en la historia, la desperdician mucho. Es una gran detective, es muy hermosa, pero aparte de eso es una gran policía, y regularmente siempre la desperdician dejándola en el escritorio haciendo trabajo investigativo. Siempre me pareció curioso cómo es que en ese edificio hay tantos detectives, hay tantos policías, y siempre tenían que dejar a Van Pelt con ese trabajo. Cada oportunidad que Van Pelt tiene para demostrar que es una gran detective, siempre lo hace. ¿De qué manera? Rigsby se me hace un inocente policía. Es alguien que siempre confía en las personas. Es alguien que no logra ver totalmente la maldad del mundo. No logra ver lo malvado que pueden ser. Y esto es curioso porque él viene de un mundo de maldad. Él viene específicamente de un mundo donde su papá era un gran criminal. Donde siempre que se le juzga a una persona, siempre se ve el pasado que él tiene como un criminal, que él podía haber seguido ese camino, pero no, hizo todo lo contrario y se fue totalmente al otro lado del charco a ser un policía. Hablar de Rigsby y Van Pelt, más que hablar de sus habilidades policíacas, es hablar de su relación. Tantos altos y bajos, y eso es genial porque no es una relación tóxica. Nunca fue una relación en la que se separaban porque no sintieran lo mismo. La primera vez que logran estar juntos realmente, ya, por fin, juntos, son separados por la jefa, son separados por el nuevo jefe de escuadrón. A partir de eso, empiezan un alto y bajo de que ambos se atraen, pero nadie más lo quiere confesar. Rigsby incluso llega a tener un hijo. Van Pelt termina matando a su prometido ya que es un espía de Red John. Ambos, aunque corrieron de un lado al otro, jamás íbamos a ocultar que merecían estar juntos. Van Pelt le daba seguridad a Rigsby y Rigsby le daba confianza y el lugar que se merece a Van Pelt. Ambos como personajes son grandiosos. La interpretación de ambos es muy buenísima. E incluso en el capítulo que se nos da de cómo comenzó todo entre Patrick y Teresa, vemos ya el primer indicio de cómo Rigsby es el primero que le llama la atención a Van Pelt cuando está a punto de ser contratada. Así que es una relación cantada y que al final por suerte terminaron juntos y le dieron una buena salida a los personajes. Ambos eran personas de familia, tanto Van Pelt como Rigsby eran personas que su familia estaba por encima de todo, así que iba a ser un poco ilógico tener a dos personajes que tienen dos hijos, ya están casados, siguiendo arriesgando su vida de una manera policial de esa manera. Por eso en ese momento cuando les vuelven a introducir y secuestran a Van Pelt, todos sabemos que al final no van a volver a la policía. Se dan cuenta que ese mundo ya no es de ellos. Pero si tenemos que destacar a un personaje del equipo, aparte de los protagonistas obviamente, Kimball Shaw, qué personajazo. Creo que es uno de los personajes que hace más comedia sin querer hacer comedia. El tipo es gracioso por sí mismo. Muy contadas veces en la serie se le ve al tipo sonriendo. Es muy curioso que el actor realmente es muy gracioso y es muy divertido. Pero en la serie, la seriedad de Kimball Shaw, más que demostrar seriedad, siempre dio mucha
desgracia. Conocemos muy poco de Kimball Shaw, de su pasado, pero no nos importa, lo que nos importa es el presente, la evolución que va teniendo el personaje hasta que al final él se queda encargado en su oficina del FBI, más que merecido puesto, alguien que siempre hacía su trabajo. Es el único personaje que, si bien considera a Patrick como su amigo, jamás le llegó a dar un lugar más grande o más cercano. Siempre sabía lo manipulador y engañoso que podía llegar a ser Patrick, así que siempre mantenía cuidado con lo que decía y sobre todo con lo que hacía. Kimball Shaw, el mejor comediante sin querer hacer comedia. Los protagonistas de la serie, en definitiva, son tres, y empezaremos por el menor de esos tres protagonistas, Teresa Lisbon. ¿Qué personajazo es Teresa Lisbon? Teresa Lisbon se ve involucrada, si no me equivoco, solo con dos personas, con un multimillonario y con otro agente de policía al final de la serie. Jamás, nunca ella se miraba feliz. Tengo que empezar diciendo esto: no había otra pareja perfecta para Teresa que no fuera Patrick. Ahora, si hablamos de relaciones cantadas, desde el primer capítulo de la serie, desde el primer segundo, desde el primer cuadro que se ve a Patrick y Teresa juntos, todos deseábamos, no era algo que sabíamos, era algo que deseábamos que pasara. Y es esto lo que desembocó en la relación. Esto no estaba planeado por el creador de la serie, no era algo que él deseara, no era algo que estaba en sus planes, pero la fanaticada presionó tanto y hablaron tanto de esta relación que se tuvo que hacer canon. Voy a dar un ejemplo que quizás no tenga que ver y probablemente siempre tengo que meter hate de esto, pero en la leyenda de Korra se forzadísima la relación de Asami Korra. No es porque sea una relación lesbiana, no, es porque durante 4 libros no hay escenas de ellas, no hay argumentos, no hay que puedan decir, mírate tal escena de tal capítulo en tal minuto y ahí se ve que hay abrazo, hay contacto. No, no lo hay. Fue una relación que se sacaron de la nada en el último momento. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque la relación de Teresa y Patrick también salió de la nada, pero no se ve forzada porque hay una tal química desde los personajes hasta los actores que hacía que se vea tan homogénea y tan real que era imposible no juntarlos, era imposible que no deseara verlos juntos, era imposible que tu mayor deseo en la vida no fuera ver a esos dos tipos juntos, sobre todo porque no había necesidad ya cuando están juntos de que se besaran, de que se abrazaran, simplemente que los vieras tomados de la mano o que vieras a Patrick poner su mano en el hombro de Teresa, tú sabías que había amor ahí, tú sabías que había algo ahí. Por eso cuando se besan en esa escena, en ese cuarto, gritas de la emoción. Yo grité como no tengo una idea de pasar esperando tanto una relación, chipear tanto una bendita relación que al final se hizo realidad. Es cierto, el mensaje de la serie está mal porque te demuestra que aunque Patrick consigue la venganza, al final recupera lo que perdió, consigue un amor y Teresa está embarazada, recupera a su esposa porque se terminan casando y recupera un hijo, equivalentemente lo recupera quizás, y eso está mal. La venganza no es así, la venganza no te lleva a eso, pero ya hablaremos de eso en los siguientes personajes. Teresa como detective es genial, si bien no llegaba a ser tan determinante como lo era Patrick. Sin Teresa, Patrick pierde la cabeza. Todo el tiempo Teresa demostraba ser una gran detective, era una gran líder. Y ahora, hablemos de Red John y de Patrick James. Su historia la conocemos. Red John se ensaña con Patrick para enseñar una lección de humildad. Patrick decide buscar venganza. El entorno de Patrick gira en la venganza. Patrick poco a poco cada vez se convierte y se vuelve cada vez más inestable por la venganza. Sé que esta es una frase que probablemente no debería ser mencionada aquí, pero es una frase del Chavo del 8. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Eso es totalmente verdad. Se puede
vean el personaje de Patrick, cada vez hacía cosas más exageradas y más fuera de lugar para conseguir al principio información, luego solo rumores. La obsesión de la venganza lo consumía, la obsesión de atrapar a quien mató a su esposa y su hija lo carcomía. Red John, por otra parte, qué personajazo, un personaje que no necesita ni siquiera tener una cara, ni siquiera parecer tanto. La única referencia que tenemos de Red John es el Red en todos los capítulos de la 1 hasta la quinta, sexta temporada, que siempre es sangre roja, pintura roja, todo rojo. Por lo demás, Red John aparece que en uno de cada 6-7 capítulos como eje principal, pero siempre sabes que está ahí. Red John es el villano perfecto para esta serie, alguien que parece inclusive estar por encima de Patrick Jane. Esto es grandioso porque estar por encima de Patrick Jane, eso suena a algo que no puede ser posible. Pero sí, señores, llega a pasar. Patrick Jane llega a ser superado por Red John. La dualidad de estos personajes, la dualidad me refiero a que hay un yin y un yang, un opuesto, es marcable, pero está tan definida por una línea tan delgada que es muy difícil llegar a verla por completo. A veces no logras ver si Patrick Jane se está convirtiendo en otro nuevo Red John o si simplemente está siguiendo el camino de la justicia. ¿Toma justicia por su cuenta? Claro que sí. ¿Se puede ocupar la presunción de inocencia con Red John? La presunción de inocencia es que todos son culpables, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y nosotros no podemos determinar quién es culpable o no, sino tiene que hacer las competencias correspondientes. ¿Es aplicable aquí? Debatiblemente. Yo no me voy a meter en esa clase de juicios. Lo he visto en algunos foros que la gente dice que no podíamos condenar a Red John porque, bueno, X. Pero volviendo al punto central, lo magnífico que tiene esta relación es que cada paso que da Patrick Jane, Red John lo adelanta 2, pero detrás de eso Patrick Jane está trabajando para pasarle 3 pasos adelante, y cuando Patrick pasa 3, Red John ya le pasó 10. Es una competencia de ingenios que al final, por más que Red John fuera más inteligente, su soberbia le jugó en cara y Patrick lo derrota. Patrick consigue su venganza. En el momento en el que tiene a Red John en sus manos y lo ahorca, es un momento satisfactorio para alguien que aprecia tanto a Patrick Jane, porque consigue su venganza. Y después de eso, si nos damos cuenta, en la actitud, hasta en la vestimenta del personaje cambia. Las primeras temporadas Patrick Jane es muy limpio para vestirse, muy pulcro. Luego que mata a Red John, hasta que comienza una relación con Lisbon, vemos como apenas se rasura, las camisas mal abotonadas, se le sale, ocupa pantalones feos, calcetines desgastados, su mismo cuerpo, su mismo ser se desgasta porque perdió la motivación. Su motivación era tan en la venganza que había olvidado todo y cualquier otra cosa referente a él mismo. Había olvidado quién era, hasta que encuentra a Teresa Lisbon, que lo hace feliz. Y como ya dije hablando de ella, eran la pareja perfecta. Teresa hacía humano a Patrick, lo hacía que se centrara y cayera, y Patrick ayudaba a Lisbon a volverse una mejor detective, pero sobre todo la ayudaba con su propio conflicto interno. Patrick, si bien la molestaba y se burlaba, jamás se burlaba de ella por ser una mala policía, si bien siempre alentaba a mejorar, y la gran policía que ella es desde el capítulo 1 hasta el final es gracias a Patrick. Y el cambio de Patrick Jane del primer capítulo al último es gracias a Teresa Lisbon, pareja más hermosa y que merecía más tiempo en pantalla de estar juntos. El mensaje de la serie con respecto a la venganza, sé que está mal contado, lo entiendo, créanme, lo sé que la venganza no debería ser recompensada, pero es una serie. En lo personal es el único detalle que yo le encuentro en la serie, que Patrick consigue salir bien de su venganza, y eso podría dar un mal mensaje que la venganza está mal. Está bien cuando es lo contrario, está totalmente mal. La venganza nunca te lleva a nada bueno. Pero a pesar quitando ese detalle a la serie, es una magnífica serie que si te das el tiempo de verla te va a atrapar, no te va a aburrir, porque hasta tú mismo te pones a pensar quién puede ser el culpable de ciertos casos. Algunas veces vas a acertar,
pero en otros ni siquiera vas a estar ni cerca, porque El Mentalista es una gran serie policíaca, es una gran serie de crimen, es una gran serie dramática, es una gran serie de comedia en ciertos aspectos, es una gran serie con uno de los personajes de la cultura pop en general más magníficos que ha habido, y con uno de los personajes de la cultura general más grandiosos que jamás va a haber, estando en el podio de mis personajes favoritos, ocupando ahí el top 5, 6, 4 de vez en cuando. Y esto fue El Mentalista. Y es así como llegamos al final del podcast de este día. Fue un placer tenerte aquí y que fueras parte de Meditación Singular. Si te ha gustado, comparte lo que te digo y amas tanto esta serie como yo. Si me estás escuchando en Spotify, me ayudarás mucho en seguirme y en poder compartir esto en tus redes sociales. Si me estás escuchando por YouTube, por favor suscríbete, dale me gusta y comenta qué te gustaría que habláramos, qué te parece, si está bien el orden de personajes que vi, si a ti te gusta uno más que otro, o qué otra película, serie o anime te gustaría que habláramos aquí. Puedes seguirme también Instagram en @habitación_singular, donde estoy anunciando unos días antes o unas horas antes el podcast que se viene para ese día. Me ayuda mucho que me puedas compartir para que muchas más personas puedan ser parte de esta habitación y poco a poco la comunidad crezca. Mi nombre es Josué y nos vemos cada martes y viernes con una nueva y fantástica historia. Nos vemos a la próxima. Bye.